Bueno, mi nombre es Levi López Barbarán. Bueno, pertenezco a la lengua originaria Shipibo Conevo y orgulloso de ser Shipibo. Estuve revisando las evaluaciones que se han hecho para poder fortalecer el hábito lector, como también la comprensión lectora. Como profesor de lengua originaria, estoy aplicando estrategias, como también algunas técnicas. Y veo que ya poco a poco no es un trabajo de noche a la mañana para poder lograr los buenos productos que digamos, ¿no? Con ese tipo de evaluación o con ese tipo de trabajo se va a fortalecer la identidad cultural. Yo creo que eso es importante que tenemos que ir incluyendo en este tipo de proceso de evaluación. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar, un espacio creado para poder conversar y reflexionar en torno a los hallazgos de las evaluaciones de logros de aprendizaje en las que participan los estudiantes cada año, tanto evaluaciones nacionales como internacionales que se llevan a cabo en diferentes ciclos. Precisamente en nuestro webinar nos acompañan diferentes especialistas para conversar sobre algunas recomendaciones pedagógicas que surgen a partir de estas evidencias. Hoy en nuestro webinar vamos a hablar sobre la ansiedad a la matemática. Vamos a hablar matemáticas sin ansiedad, se llama nuestro webinar, y vamos a conversar sobre estrategias para docentes y familias. Precisamente está con nosotros Percy Merino Rosario, quien es especialista de la UMC. Bienvenido, Percy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Helen? Acá muy contento una vez más de compartir con ustedes este espacio. Y bueno, listo para cualquier duda o inquietud que tenga el equipo. Gracias, Percy. Entendemos que este tema es sumamente importante y bueno, la UMC ha analizado ha obtenido diferentes hallazgos en torno a este aspecto, a este tema de la ansiedad a la matemática. ¿Podrías tal vez comentarnos algunos de estos hallazgos, en qué evaluaciones se ha identificado? Cuéntanos un poco más. Sí, Helen, mira, primero que nada, bueno, agradecer una vez más por el espacio, bienvenidos a todos los participantes, a todas las personas que están en este momento conectados con el propósito de un poco conocer, tener una aproximación más cercana a este tema de la ansiedad matemática. Antes que nada, queremos comentarles de que los hallazgos que tenemos sobre ansiedad matemática es un trabajo en conjunto realizado por el equipo de factores asociados que tiene la UMC junto con el equipo de matemática, de evaluación en matemática, que de alguna manera está en este caso eh, asociándose, conectándose a las evidencias a partir de los también rendimientos de nuestros estudiantes. Respecto a la pregunta, querida Helen, podríamos decir que sí, en el año 2023 tenemos evidencias de que los hallazgos respecto al 2016, que fue la última vez que tuvimos una aproximación al tema de la ansiedad matemática, han marcado una bastante diferencia, una importante diferencia. En general, podríamos decir que ha habido un aumento significativo, digamos, digamos declarativo, declarado de parte de los estudiantes respecto al tema de la ansiedad. Por ejemplo, el porcentaje de los estudiantes en el año 2023, ante la declaración "la matemática me da miedo", el 25% aproximadamente declaró que sí, ¿no? Respecto al 18% o casi 19% del año 2016, lo que implicó o lo que implica un crecimiento de 6 puntos porcentuales aproximadamente. Esto ya nos da cierto indicio de que el nivel de ansiedad o digamos la ansiedad a la matemática, esa perspectiva, esa mirada respecto a la ansiedad a la matemática, ha habido un incremento bastante significativo. Otro ejemplo es ante la situación o la declaración dada donde dicen, me siento muy nervioso frente a un examen de matemática. Esto aumentó de un 41% que estuvo en el 2016 a un 53%. Entonces, estamos hablando de casi 12 puntos porcentuales. Entonces, estos son dos ejemplos que de alguna manera nos podrían servir para evidenciar cómo los niveles de ansiedad en el área de matemática se han incrementado en nuestros estudiantes. Pero además, también es importante recordarles que nosotros
no solamente tenemos aproximaciones a partir de las evaluaciones nacionales, sino también tenemos aproximaciones de los factores asociados vinculados a el aprendizaje de la matemática, también en pruebas internacionales, como por ejemplo PISA. En PISA, en el año 2012 y en el año 2022 también se ha evidenciado un notorio crecimiento debido y además una vinculación entre esta declaración de niveles de ansiedad altos con el menor rendimiento de nuestros estudiantes. Recordemos que en el año 2012 y 2022 son los años en los que se ha declarado, digamos, matemática ha sido el área prioritaria para nuestros estudiantes. Y finalmente, podríamos decir también que dentro del conjunto de factores asociados existen también otras evidencias que pueden haber sido o que se pueden considerar como parte de la afectación al rendimiento de nuestros estudiantes. Por ejemplo, la presión social y la académica, ¿de acuerdo? Los estudiantes manifestaron mucha preocupación por sus notas escolares y por digamos, por tratar de alcanzar sus metas educativas. Por otro lado, sabemos que el impacto de la pandemia por el COVID-19 también de alguna manera en estos estudiantes que fueron evaluados en el 2023 podrían haber sido afectados debido a que los aprendizajes a través de entornos virtuales no son iguales, que no tienen el mismo efecto posiblemente que aquellos estudiantes que tienen un trabajo de manera presencial, ¿no? Entonces, esto también podría haber afectado la preparación, el rendimiento de los estudiantes y además de eso, su confianza hacia el área. Por otro lado, también tiene que ver, los factores asociados recogen cómo el clima de error en el aula, cómo el tal vez inadecuado manejo del clima del error en el aula podría haber percibido o que los estudiantes, de alguna manera, podría haber afectado, mejor dicho, en el rendimiento de los estudiantes y de alguna forma, ellos muchas veces han manifestado en estos cuestionarios que tienen el temor a los errores o a cometer errores debido a que ellos perciben que a sus docentes les agradan que cometan esos errores, por ejemplo. Y esto de alguna manera ha repercutido en mayores niveles de ansiedad en ellos. Gracias, Percy. O sea, como decíamos al principio, y como has mencionado, estos hallazgos parten de diferentes evaluaciones. Justamente en estas evaluaciones también se analizan estratos, las diferencias entre el sexo del estudiante. ¿Existe alguna diferencia respecto a la ansiedad de la matemática según el grado escolar o el sexo de los estudiantes? Sí, con respecto al sexo, sí, se ha percibido diferencias marcadas y en conclusión, o sea, a nivel general, no solamente a nivel nacional, sino también existen estudios internacionales que declaran, ¿no? Como un hallazgo el hecho de que las más afectadas en el proceso de aprendizaje a raíz de sus niveles de ansiedad marcados son las mujeres respecto a los varones. Por ejemplo, en el caso del Perú, volviendo al Perú, si comparamos las evidencias que tenemos del 2016 al 2023, tal como se muestra en la imagen, ante el enunciado "la matemática me da miedo", por ejemplo, en el año 2016, los hombres perdón, del 2016 al 2023 se incrementaron en 2 puntos porcentuales aproximadamente, mientras que las mujeres, ante este enunciado, del 21 al 31% están incrementando en casi 10 puntos porcentuales. Por otro lado, también tenemos otro ejemplo. A ver, cuando me pongo nervioso en un examen de matemática ante esta declaración, ¿qué manifestaron las mujeres? Las mujeres en el año 2016 casi el 48%, en el caso de los varones aproximadamente un 65%. Estamos hablando más o menos de 18 puntos porcentuales respecto a poco menos de 8 puntos porcentuales que tuvo los varones en el crecimiento del 2016 al 2023. Tenemos 2 casos más, 2 ejemplos más, que marcan un poco el nivel de ansiedad entre varones y mujeres. Por favor, el siguiente. Correcto. Normalmente, ante el enunciado, normalmente la matemática me pone muy nervioso. Observamos que las mujeres del año 2016, de segundo de secundaria, ojo, es importante, me estaba olvidando, disculpen, pero estos cuestionarios fueron aplicados a estudiantes de segundo grado de secundaria. Eso es importante remarcarlo. De 37% que hubo en el año 2016, incrementó a 49%. Estamos hablando de una diferencia de 12 puntos porcentuales
a diferencia de los 3 puntos porcentuales o casi 9 o 2 puntos porcentuales que incrementaron los varones. ¿De acuerdo? Y por último, en estos ejemplos hemos tratado de rescatar los resultados más relevantes. Podemos observar que ante el enunciado o ante la afirmación, cuando hago problemas de matemática, se me pone la mente en blanco, o sea, el estudiante se bloquea totalmente y no puede pensar claramente. Ha habido también un incremento notorio en las mujeres, de 37% a 51%, estamos hablando de 14 puntos porcentuales aproximadamente respecto a solamente los 5 o 4 puntos porcentuales que incrementaron los varones. La mayor parte, como les decía, de los estudios a nivel internacional coinciden con estos resultados, o sea, no estamos fuera de lo que, digamos, el sistema internacional o nacional mismo nos evidencia. Sin embargo, existen algunos estudios, y eso es solamente para complementar la idea que se está plasmando, a lo largo de todos estos últimos años, desde antes, poco antes de la pandemia y después de la pandemia, que si bien es cierto, indican que las mujeres tienen un mayor nivel de ansiedad, en algunos estudios también se evidencia que las mujeres están muy interesadas por comprender de manera más profunda la matemática respecto a los varones. Entonces, eso hace que de repente tenga alguna, digamos, algún aspecto positivo dentro del desarrollo del aprendizaje. Ya después con más profundidad lo tocaremos en otro punto. Diferencias por grado escolar, no tenemos evidencias de esto. Sí va a haber una, a partir de esta longitudinal que se está aplicando en cuarto, sexto de primaria, y ahora que se viene segundo de secundaria. Pero lo que sí podemos decir es que es muy probable, ¿no? Eso es una hipótesis, ¿no? Que a raíz del incremento digamos, a nivel de que la escolaridad avanza, es muy probable, sea en varones o sea en mujeres, que el incremento de la ansiedad se dé, porque se ponen en juego un conjunto de conocimientos, habilidades, además de eso aumenta la presión social, el ingreso a la universidad, prepárate para ingresar. Esto podría estar generando, es casi seguro, no digo 100%, pero es altamente probable que pueda pasar de que el nivel de ansiedad se incremente a medida que los grados de escolaridad también vayan aumentando. No olvidemos que los estudiantes, Helen, que fueron encuestados en el año 2023, ellos prácticamente terminaron su educación básica en primaria a nivel, en un tratamiento en la escuela virtual. Entonces, eso es prácticamente un hecho que debe haber afectado en los aprendizajes y obviamente en el rendimiento debido a los niveles de ansiedad altos que puede haber generado este escenario para nuestros estudiantes. Gracias, Percy. Esto definitivamente nos ayuda a poder conocer un poco más el panorama de los hallazgos que se han obtenido en torno a esta problemática identificada a partir de las evidencias en las pruebas de logros de aprendizaje que se implementan, que se aplican a los estudiantes cada año. Y como tú has mencionado, hay una diferencia un poco significativa entre los estudiantes mujeres y los estudiantes varones. ¿Cómo influye esta ansiedad identificada en estos hallazgos? ¿Se puede estar presentando en las aulas y por parte de los estudiantes en el desempeño que tienen los estudiantes en el área de matemática? Sí, bueno, la ansiedad definitivamente tiene un efecto negativo y directo sobre lo que es el desempeño académico de los estudiantes. Vamos a decir que podría afectar desde 3 ámbitos o 3 aspectos. Respecto al rendimiento, los estudios nacionales e internacionales señalan que existe una relación inversa definitivamente entre la ansiedad y el rendimiento matemático. Es decir, a mayor ansiedad, menor rendimiento académico. Por otro lado, a nivel cognitivo, de hecho, que interfiere en los estudiantes en su nivel de concentración, limita el acceso a la memoria de trabajo, dificulta el recuerdo de los conocimientos previos, importantes para el desarrollo del aprendizaje en la matemática. Recordemos que un aspecto esencial dentro de la naturaleza del aprendizaje de la matemática es que el estudiante, para construir nuevos aprendizajes, tiene que tener bases de conocimientos previos, nociones, por lo que podemos decir que la naturaleza de la matemática es concatenadora.
O sea, si, digamos, se quieren alcanzar nuevos aprendizajes, tienen que haberse cimentado bien nociones previas. Y eso es un aspecto que definitivamente se ve afectado por sus niveles de ansiedad. Cuando decimos, por ejemplo, que afecta la memoria de trabajo, ¿en qué sentido afecta en el rendimiento? Pues la memoria de trabajo desvía la atención total y plena del estudiante frente al desarrollo de un aprendizaje y lo desvía, ¿por qué? Porque el estudiante lo que busca o trata es de gestionar sus emociones, gestionarlas de alguna manera para que tratar de disimular o tratar de no mostrar que le está afectando ese temor, ese miedo, esa bronca de pronto, o esos sentimientos un poco conflictivos en sí, ¿no? Respecto al aprendizaje de la matemática. Cuando hablamos de otro aspecto que puede afectar también es no solamente en el rendimiento académico, sino en el desarrollo de sus habilidades. Y todo esto a partir de la autoeficacia. Cuando los estudiantes se sienten que no tienen, ellos se perciben como que no tienen las capacidades para reducir, perdón, para desarrollarse en estos problemas, esto reduce su aprendizaje, reduce, digamos, su rendimiento académico. Y por lo tanto, lo puede llevar al estudiante a quitarle el interés por el área y además de eso, incluso cuando estamos hablando de los chicos de los últimos grados de la secundaria o de repente en el ingreso a la secundaria, puede afectar incluso hasta en su decisión futura, ¿no? De estudiar una carrera profesional vinculada a un área de ciencias, ¿no? Y eso es contraproducente. Sabemos que nuestra sociedad hoy por hoy necesita profesionales vinculados en el área de ciencias. Las ciencias, no quiere decir que las letras no lo sean y no sean importantes, pero las ciencias son un motor crucial para el desarrollo de una sociedad. Y si vemos o si tenemos estudiantes que están atravesando estos niveles de ansiedad fuertes para el área de matemática, base para las ciencias, pues puede tener un efecto definitivamente, un impacto fuerte en nuestra sociedad. Por último, también puede influenciar en lo que es el comportamiento, perdón, de los niños, de los estudiantes. Hace un rato decíamos que las evidencias nos muestran que los estudiantes dicen que se bloquean, sienten que se bloquean cuando se enfrentan ante un problema de matemática. Entonces, esto definitivamente también, o sea, llegar al punto de que la ansiedad te pueda generar esos bloqueos, que la mente se ponga en blanco. Estudiaste muchas horas o estudiaste varios días para que en el momento, cuando te enfrentes ante un examen, no sepas qué hacer. Eso es un problema que está muy vinculado a la ansiedad y que es un síntoma clarísimo de cómo la ansiedad puede afectar sobre el comportamiento de las personas. En el ENGLAR 2023 se detectó que casi el 42% o poco más del 42% de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, manifestaban esto, ¿no? Mi mente se pone en blanco y no puedo pensar claramente frente a una tarea matemática. Esas son más o menos las evidencias que tenemos de el efecto de la ansiedad frente al rendimiento de los estudiantes. Qué importante es poder analizar y conocer justamente el impacto que tiene este aspecto analizado en las evaluaciones de logros de aprendizaje, la ansiedad que presentan los estudiantes o que perciben que tienen hacia esta área en específico que al final repercute justamente en el desempeño, como lo estás evidenciando. ¿Cuáles son estos principales indicadores o señales que permiten que un docente pueda identificar a un estudiante que presenta ansiedad hacia la matemática en el aula? Es muy importante esa pregunta porque, bueno, creo que ya en un anterior, de repente, webinar se ha mencionado, pero digamos de manera general, ¿no? Sin embargo, creo que coincidimos en ese aspecto general. Esto es importante. Un docente tiene que estar muy atento y sabemos que efectivamente tenemos muchas obligaciones, tenemos muchas responsabilidades, tenemos que atender muchos factores dentro del desarrollo del aprendizaje del estudiante que estén dentro de nuestro manejo de aula, pero si queremos de alguna manera sistematizar la forma como el docente puede evidenciar que su estudiante o sus estudiantes tienen un alto nivel de ansiedad por el aprendizaje de la matemática, es atender a tres aspectos. Primero, la autoeficacia, que implica, como hace un momento lo decía, la creencia, que es la creencia de la capacidad limitada
¿no? Que tienen los estudiantes, ¿no? Decir, no, yo no puedo resolver esa tarea, no, eso es difícil para mí. Para mí, la matemática o estos problemas de matemática para mí son muy difíciles. Este tema, ¿no? El tema de fracciones yo siempre me equivoco, y se quedan muchas veces con sus dudas y no preguntan y evitan de preferencia plantearse desafíos vinculados a una tarea matemática. Entonces, eso tiene que ver con la autoeficacia, con esa percepción que tiene el estudiante de que no es capaz ¿de acuerdo? Por otro lado, es el autoconcepto. Cuando escuchemos a los estudiantes, eh, no, yo nunca fui bueno para las matemáticas, no, César es el mejor en matemática, yo siempre soy para la letra, no, no, a mí con matemática nada que ver. Lo escuchamos no solamente en nuestros estudiantes, sino hasta en nosotros mismos, de repente en el grupo de docentes, en la familia, en los amigos. Entonces, definitivamente hay un arrastre ahí que tiene que ver con la formación que hemos recibido y que está muy vinculado a la posibilidad de yo creérmela sobre las habilidades y capacidades que yo puedo desarrollar, que lamentablemente están siendo afectadas a partir de estos niveles de ansiedad. Y finalmente, y lo importante es el punto de partida de todo aprendizaje, la motivación intrínseca. Si no tenemos motivación, si no tenemos ese interés, esa llama que tenemos por dentro para poder aprender, para poder esforzarnos, para poder investigar, para cuestionar, es difícil que haya aprendizaje. Y esto no es solamente, obviamente, de la matemática, esto es de todos los aprendizajes que nosotros querramos adquirir. Esa falta de interés o disfrute por las matemáticas es un aspecto que ya nos da señales de que los estudiantes este, tienen, digamos, o encierran o guardan en sí ciertos niveles de ansiedad en la matemática. Todas esas características que acabo de mencionar, de hecho, en algún momento, bajo algunas circunstancias, en diferentes grados, se va de la mano con algunas, vamos a decir, am, ¿cómo le podríamos decir? Como algunos síntomas físicos, ¿no? Una ansiedad física que se manifiestan en algunas veces, ¿no? De pronto aquí no le ha pasado cuando está frente a una prueba que es muy desafiante de matemática o frente a un tema que sabemos que no lo manejamos tan bien, los estudiantes se enfrentan, ¿no? Y a veces nosotros los adultos minimizamos eso, de repente no nos ponemos en el lugar del estudiante, de mi hijo, de mi estudiante, de mi compañero, ¿no? Frente a la situación de resolver una tarea y cómo eso tiene incluso un efecto en nuestra funcionalidad física, ¿no? Comenzamos a sudar más, el cuerpo nos tiembla, algunas partes de nuestras manos comienzan a temblar, nuestro cuerpo en sí, ¿no? Nuestro corazón empieza a latir más allá de lo normal, hasta dificultades para respirar de pronto. Entonces, de alguna forma, en algunas situaciones puede darse esto y esto también el maestro tiene que estar muy atento a partir de la interacción que tenga con los estudiantes para ir reconociendo vamos a decir, síntomas de ansiedad frente al área. Así es, Percy. Es importante que podamos justamente identificar todos estos aspectos porque se puede presentar efectivamente esta situación de ansiedad por parte de los estudiantes hacia la matemática y para abordar estrategias respecto a cómo ayudar a que los estudiantes puedan reducir esta ansiedad hacia el área de matemática. Vamos a conversar de eso más en nuestro siguiente bloque, así que los invitamos a que no se desconecten, que sigan conectados con nosotros. Vamos a en el siguiente bloque abordar más estrategias, recomendaciones con Percy, que todavía se va a quedar con nosotros y nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro webinar. Además, queremos invitarlos a que puedan dejar sus consultas, sus preguntas en los comentarios de la transmisión, desde donde estén conectados, en la transmisión de ProEduca, Minedu y de UMC, que puedan compartir también esta transmisión para que si no se han conectado todavía puedan unirse a nuestro siguiente bloque, que vamos a hablar de algunas recomendaciones. Y no se preocupen porque lo que Percy está compartiendo hoy se va a quedar también en los comentarios al finalizar la transmisión para que puedan revisar con más detalle lo que hemos abordado hoy. Vamos a ver un video y regresamos para nuestro siguiente bloque.
La matemática que aprendemos en la escuela nos permite tomar mejores decisiones. Abuelita, ¿a dónde irás con mi papá? Saldremos a la reunión comunal. Hoy revisaremos cuánta agua le toca a cada familia. Asu, debe ser muy difícil que tantas personas se pongan de acuerdo. En realidad, es más sencillo de lo que parece. Así es. El agua que está en los pozos se reparte en diferentes cantidades dependiendo del tamaño de los terrenos que tiene cada familia. Nadie se queda sin agua para sus terrenos. ¿Y cómo se sabe la cantidad de agua que hay en cada pozo? Carlos, estoy segura de que has aprendido a calcular eso en el cole. Debes conocer el área del fondo del pozo y... Multiplicarlo por su altura. ¡Oh, claro! Así sabríamos aproximadamente cuánta agua llenaría ese pozo. Cuando intercambiamos experiencias cotidianas y opiniones con los hijos, estamos contribuyendo a reforzar sus conocimientos. El diálogo familiar es una de las mejores herramientas para lograrlo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar y estamos conversando sobre la ansiedad a la matemática, una problemática identificada en los hallazgos de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Además, Percy nos ha mostrado que este hallazgo no se identificó solo en la ENLA 2023, sino que ha sido identificado también en evaluaciones anteriores como en PISA, y nos ha mostrado además estas diferencias que existen y cómo identificar principalmente la ansiedad hacia la matemática en los estudiantes en el aula. En este bloque, como lo comentábamos anteriormente, vamos a conversar sobre algunas estrategias. Y bueno, en anteriores webinars hemos hablado sobre las capacidades matemáticas. Como mencionaron los especialistas, hemos hablado de diferentes recomendaciones en torno a estas 4 capacidades matemáticas, y la argumentación justamente es una de las más desafiantes. Los informes pedagógicos abordan bastante el tema de la argumentación. En el informe del 2023 pueden encontrar también más a detalle este tema. En este contexto justamente de que es tan desafiante desarrollar la argumentación, Percy, ¿cómo influye la ansiedad hacia la matemática en la capacidad de los estudiantes para argumentar y justificar las respuestas? Sí, Helen. Como tú bien dices, si bien es cierto, sabemos que las capacidades están integradas, sabemos que el desarrollo de una competencia no depende de una capacidad, ni tampoco depende del desarrollo de una sola competencia, ¿no? Sin embargo, sí queremos hacer un punto aparte respecto a de qué manera este aspecto de la ansiedad afecta a una de las capacidades que resulta ser más desafiantes para desarrollar en nuestros estudiantes, que es la capacidad para argumentar. Podríamos decir que uno de los aspectos que principalmente afecta es que genera menor confianza en sus habilidades comunicativas. El estudiante que tiene este efecto de la ansiedad matemática, de alguna manera, debido a esta autopercepción, a este autoconcepto, puede llevar a los estudiantes a dudar en todo momento de sus respuestas. Debido a esto también podría evitar atreverse a proponer ejemplos, a soltar algunas conjeturas, a tomar posturas, justificarlas. Por otro lado, ya habíamos conversado sobre los bloqueos, ¿no? El estudiante que se enfrenta a una tarea y no sabe cómo hacer, ¿no? Que la mente se le pone en blanco. Pero además de eso, también podríamos decir que los estudiantes que tienen ansiedad, o presentan una ansiedad frente a la matemática, poco a poco dejan de desarrollar su pensamiento crítico y tan importante para el desarrollo de esta capacidad como la argumentación. Se enfrentan a situaciones en las que tienen que argumentar y tienen dificultades para construir argumentos que sean sólidos, por ejemplo. Y esto finalmente, ¿cómo repercute también en el poco desarrollo de su creatividad y en el desarrollo de su pensamiento divergente? Un aspecto adicional también tiene que ver con vamos a decir, el énfasis en lo memorístico. Cuando la enseñanza de la matemática atiende
o se prioriza el centro de las fórmulas, o tiene como centro las fórmulas, los procedimientos que son repetitivos, los estudiantes con ansiedad tienden a depender más de la memorización que del razonamiento lógico. Esto limita la capacidad para argumentar respuestas basadas en conceptos realmente comprendidos, realmente profundos. Y por último, cuando se enfrentan ante la argumentación, ante la necesidad de expresar sus ideas, de comunicar sus ideas, de refutar frente a un argumento, muchas veces ellos desarrollan una actitud de temor al error, un clima negativo hacia los errores del aula que pueden hacer que los estudiantes de alguna manera eviten participar activamente para exponer sus ideas, como les decía, para reducir esas oportunidades de poder aprender a partir de la interacción que realizan con sus propios compañeros y con el mismo docente. Entonces, digamos, estos aspectos que acabo de mencionar, de alguna manera no son propios de la argumentación, pero sí se evidencian mucho en el desarrollo de la capacidad para argumentar, que es una de las capacidades en las cuales el estudiante tiene que aflorar todos estos aspectos que acabo de comentarles, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento divergente, la comunicación matemática, la capacidad para discutir, para conjeturar a partir de todas estas bases. Esa podría ser, digamos, las principales formas de poder evidenciar el efecto de la ansiedad en la argumentación. Gracias, Percy. Y en torno a estas, digamos, a estos aspectos, ¿qué estrategias podrían aplicar los docentes para ayudar a sus estudiantes a enfrentar la ansiedad hacia la matemática? Tal vez nos puedes dar algunos ejemplos que puedan incorporar nuestros docentes en sus sesiones pedagógicas. Sí, Helen, bueno, existen muchas investigaciones respecto a esta consulta que tú haces, ¿no? ¿Cómo ayudar a los estudiantes a enfrentar la ansiedad matemática? Pero hay una autora muy importante llamada Jo Boaler, que es una reconocida investigadora y experta en educación matemática, que ha dedicado gran parte de su trabajo a explorar cómo reducir la ansiedad hacia las matemáticas, promoviendo un aprendizaje significativo y positivo. Según sus investigaciones, existen diversas estrategias de los docentes para aplicar una ayuda a los estudiantes frente a este tema. Un aspecto que ella considera importante es, por ejemplo, el promover una mentalidad de crecimiento versus una mentalidad estática, una mentalidad fija. ¿Qué significa esto? Significa buscar que los estudiantes comiencen a creer que ellos pueden aprender hasta nociones matemáticas más desafiantes. Y además de eso, reconocer que cuanto más lo trabajen, con perseverancia, con esfuerzo, es más probable que desarrollen habilidades y conocimientos matemáticos. Esto me hace recordar mucho, claro, esto es en épocas pasadas, ¿no? Cuando los jugadores de fútbol comentaban que su entrenador, los jugadores de la selección peruana, el que era en esa época el entrenador, señor Gareca, decía, ¿no? Sentimos que él nos infunde esa creencia de que somos capaces, de que sí podemos, al enfrentarnos a jugadores de alta talla internacional, somos capaces de poder enfrentarlos, incluso hasta superarlos en muchos aspectos que para nosotros era imposible. Parte de esto es lo que busca el promover esa mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes. Por otro lado, también está el crear un ambiente adecuado para los errores. En este proceso es aceptar que los errores son parte del proceso de aprendizaje, de hecho, y fomentar actividades en las que ellos, los estudiantes me refiero, analicen esos errores de manera intencional. Claro, cuidándonos de no exponer a los estudiantes a que pueda de alguna manera ser cuestionado por sus compañeros, sino como parte de una política dentro del aula es, acá los errores se aceptan y se respetan. Y a partir de esto, tener la dinámica, por ejemplo, ante el error, comentaban en algunos estudios que se había hecho una investigación respecto a los errores y que había un docente que en vez de acercarse a los grupos donde los estudiantes resolvían bien la tarea, se enfrentaban ante la tarea con errores y el docente
a ellos los invitaba al frente a exponer esos errores y a evidenciar esos procesos o esas habilidades que están poniendo en juego y que de alguna manera han sido asociadas de manera incorrecta para llegar al error. Recuerden que el error sabemos que es una oportunidad de aprendizaje, pero también recuerden que, ¿por qué decimos eso? Porque cuando el estudiante comete errores, y esto desde la neurociencia está comprobado, aprende más. Cuando el estudiante se equivoca, cuando el estudiante comete alguna o tiene alguna dificultad y declara esa dificultad, es capaz de aprender más. Claro, y para esto está mediado el trabajo del docente. Un aspecto adicional puede ser incentivar el uso de preguntas. Plantear preguntas es usual desde la labor docente, pero es tan o más importante que los estudiantes planteen sus preguntas dándole apertura a las mismas y que le asignen un valor positivo a cada una de ellas. Ojo, maestros, no necesariamente todas las preguntas las podremos resolver, por si acaso. O sea, tenemos que ser conscientes y ser también sinceros con nuestros estudiantes. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto, el uso de la inteligencia artificial es tan frecuente y tan común que probablemente no todas las preguntas podamos resolverlas, pero sí existe información. Nosotros como docentes tendremos la obligación moral, vamos a decir, de poder investigar, averiguar y complementar esa información que me ayude a explicarle u orientar a mi estudiante. Por otro lado, ya sabemos que el uso de tareas abiertas y creativas, aquellas que tienen más de una respuesta o que no tienen una única respuesta, y que el estudiante o los estudiantes tengan la capacidad de explicar sus diferentes formas de resolver la tarea, sus diferentes estrategias de resolverla, para que de alguna manera desarrolle ese pensamiento divergente que tenemos como una característica muy necesaria para el aprendizaje de la matemática. Conectar las ideas matemáticas con las situaciones cotidianas para que sean, digamos, más significativas en el sentido de utilidad, de sentirme familiarizado con lo que estoy haciendo y no vean solamente la matemática dura y pura que muchas veces se da, ¿no? Por la naturaleza propia de la matemática, por ser abstracta. Reducir, y esta parte es muy importante, reducir el énfasis en la velocidad. Muchas veces los maestros de matemática buscamos que nuestros estudiantes nos demuestren qué tanto han aprendido matemática, no solamente mostrando un buen resultado, sino además quién es capaz de resolverme más rápido que el otro, ¿no? Y eso definitivamente los estudios internacionales nos muestran que no necesariamente garantiza aprendizaje. Entonces, démosle la paciencia, démosle los tiempos adecuados y pertinentes a nuestros estudiantes para que se despreocupen de los tiempos o de la velocidad y no valoremos más necesariamente al estudiante que hace más rápido respecto a que lo hace más lento. Esto es importante. Y por último, fomentar el uso de diferentes representaciones. Incorporar actividades que inviten a los estudiantes a utilizar diferentes materiales y diferentes representaciones para resolver un problema, pero sobre todo, especialmente, aquellas representaciones gráficas o visuales, ya que estas facilitan de alguna manera la comprensión de conceptos abstractos, como podemos verlo en el siguiente ejemplo. Aquí, por ejemplo, por favor, mostremos, tenemos que restar esta expresión, ¿no? 3/4 menos 1/2. Y podríamos aplicar un algoritmo y podríamos resolverlo a través de los algoritmos tradicionales para poder resolver esta sustracción de fracciones. Sin embargo, podemos utilizar también representaciones visuales, representaciones gráficas. Por ejemplo, representemos 3/4, lo tenemos ahí. Posteriormente vamos a representar una unidad similar a la primera, pero ya no 3/4, sino 1/2. Una vez que ya tengo las dos expresiones fraccionarias, 3/4 y 1/2, representadas en dos unidades que son iguales, pero están en diferente lugar, ¿de acuerdo? Puedo yo restar. Mi noción de restar es quitar en este caso, por favor. Dale clic. Si yo quito a 3/4, 2/4, que vendría a ser 1/2, ¿qué es lo que finalmente obtendría de esta diferencia? La cuarta parte de la unidad, que vendría a ser ese tronquito azul, esa zona azul. ¿De acuerdo? Aquí no necesité ningún algoritmo,
ninguna multiplicación cruzada, ni el mínimo común múltiplo. Aquí, con este ejemplo tan sencillo, se puede mostrar el poder que tienen las representaciones visuales o gráficas frente a una tarea matemática. Otro ejemplo, que este es más de primaria, vamos a secundaria. En secundaria, por ejemplo, tengo dos gráficos, ¿no? Me dicen que las gráficas que se muestran varían el nivel de agua de dos tanques, se muestra cómo varía el nivel de agua de dos tanques de la misma capacidad respecto a un tiempo de llenado. La línea naranja representa la gráfica del tanque A y la línea verde representa la gráfica del tanque B. ¿De acuerdo? Y ahí están en la gráfica 1 y la gráfica 2. ¿De acuerdo? Sobre estas dos, por ejemplo, viendo la gráfica, obviamente ahí tiene que mediar el docente para poder de alguna manera comenzar a generar reflexión sobre lo que ve. Se dan cuenta que en esa gráfica no existe ningún valor numérico, pero a partir de ese comportamiento más cualitativo de la gráfica, podríamos plantearles, por ejemplo, las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en las gráficas mostradas? ¿Aumentará o disminuirá el nivel de agua a medida que pase el tiempo? ¿Y por qué? Que lo justifique. ¿En cuál de las gráficas la diferencia entre los niveles de agua era mayor? ¿En la gráfica 1 o en la gráfica 2? ¿O en cuál de las gráficas la rapidez del llenado era la misma? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? De alguna manera, algunas preguntas tienen que invitar también a la justificación. En este caso, esta primera parte, por ejemplo, podría ayudarnos a que el estudiante se familiarice del comportamiento de las gráficas, de los elementos o de las magnitudes que están poniéndose en juego en estas gráficas. Y posterior, luego de una discusión y un debate y idas y venidas, se le puede proponer, por favor, una actividad, ¿no? A partir del análisis que se ha realizado, ahora les pedimos que construya. Esa gráfica no se ve, no se evidencia, ¿no? Se le pide que construya una gráfica cuyos tanques estén vacíos y uno de ellos se llene más rápido que el otro. Entonces, el resultado de una gráfica podría ser como la que se muestra, ¿no? Entonces, el estudiante ha visto el comportamiento de las gráficas, ha visto vamos a decir, los puntos vitales para el desarrollo de esta gráfica, que son, digamos, los puntos de intersección, el eje Y, digamos, el comportamiento periódico, evidencian que, por ejemplo, en la gráfica 2, al ser, digamos, dos gráficas, digamos, que son prácticamente no coincidentes, es decir, paralelas, el comportamiento del llenado va a ser muy similar, etcétera, etcétera. Y a partir de todas esas características que pueden evidenciar en esta gráfica, en estas dos gráficas, se le pide que construya una nueva gráfica, que podría resultar como la que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, el poder de las representaciones gráficas en general son muy vitales, son muy importantes para el desarrollo de no solamente de la comprensión de una noción, sino para la introducción a una noción matemática, como por ejemplo funciones. Estas estrategias ayudan a crear un ambiente de aprendizaje más positivo y de hecho efectivo para los estudiantes, lo que les permite enfrentar de alguna manera más atenuada el tema de la ansiedad matemática. Gracias, Percy. Estamos seguros que estos ejemplos les sirven a la comunidad educativa para poder contextualizar mucho más las estrategias que nos estás brindando. Y en este marco de todas las estrategias, ¿qué rol juega la retroalimentación para reducir justamente la ansiedad hacia la matemática? ¿Y cómo el docente puede manejar los errores que puedan surgir en el aula por parte de los estudiantes, en la sesión pedagógica, para que se dé un ambiente adecuado y que fortalezca también el desarrollo de esta competencia? Sí, Helen, bueno, la retroalimentación juega un papel esencial, un rol esencial para disminuir la ansiedad hacia las matemáticas, porque tiene el poder de transformar cómo los estudiantes se ven a sí mismos, ¿no? Y cómo perciben su relación con el área de matemática. Cuando la retroalimentación claramente es positiva, es específica, ¿no? Se sabe con claridad hacia dónde va y es orientada al proceso y no al resultado, puede ayudar a los estudiantes a sentirse más seguros, más motivados, menos intimidados por las matemáticas. Y es por eso que se sugiere que se utilice la retroalimentación como una herramienta para construir confianza, validando lo que el estudiante hizo bien y ayudándole a sentir que está progresando de alguna manera, pero además como una herramienta para normalizar los errores. La retroalimentación tiene que ser parte de la construcción del aprendizaje
y en este proceso los errores están totalmente permitidos porque eso forma parte de los procesos de aprendizaje. Evite comparar a los estudiantes de alguna manera entre sí, ya que esto puede aumentar la ansiedad y hacer de que algunos sientan que nunca serán buenos en matemática como otros. Una adecuada retroalimentación debe centrarse en el progreso individual de cada estudiante. Fomente también la reflexión, eso es importante, fomentar la reflexión frente a la retroalimentación, ya que esto no debe limitarse solamente a corregir errores, sino además invitar a los estudiantes que deben haber nuevas formas de descubrir la solución de una tarea o formas diferentes de representar una respuesta. Y finalmente podemos decir que es importante que el docente evite, que nosotros los docentes evitemos, mejor dicho, que generen presión, acciones que generen presión o miedo en los estudiantes. Eh, Enfatizar que las habilidades matemáticas no son innatas, ¿de acuerdo? No es que todos los niños de mi aula tienen que ser, digamos, predispuestos para la matemática, no, pero sí es importante que ellos sean conscientes de que con esfuerzo, con práctica y con perseverancia pueden lograr aprender matemática. Y obviamente mediados también por la intervención del docente, que es muy importante. Así es importante que el docente se involucre en todo el proceso de enseñanza y que esté también muy relacionado con lo que sucede en el entorno del estudiante a la hora de desarrollar la competencia matemática. ¿Cómo influye en ese sentido? Ya que hablamos del docente, ¿cómo influye el lenguaje que utilizan los docentes en el aula sobre la percepción de los estudiantes respecto a la matemática? El lenguaje, bueno, es una característica muy importante digamos, desarrollan los docentes, un aspecto muy importante que desarrollan los docentes frente al trabajo en el aula, ¿no? Tienen un impacto profundo sobre nuestros estudiantes y la percepción de ellos, sobre lo que desarrollan en el aprendizaje de la matemática. Las palabras, el tono de voz, la forma como se comunican, no solamente transmiten información, sino también pueden evidenciar actitudes, emociones y creencias del docente, las cuales pueden influenciar de manera positiva o negativa sobre los estudiantes. ¿De qué manera pueden, si queremos ser precisos respecto a cómo el lenguaje afecta en este aspecto, es importante que ese lenguaje positivo o negativo frente al error sea, digamos, o sea, seamos nosotros conscientes de que el lenguaje que nosotros utilicemos frente al error puede afectarlo, puede afectar en el rendimiento del estudiante de alguna manera. Reconocer sus esfuerzos. Sabemos que la retroalimentación o la forma como nosotros retroalimentamos a nuestros estudiantes tiene diferentes características, pero un aspecto dentro de la retroalimentación que además de ser positiva y reflexiva, o se caracteriza en esta retroalimentación es la retroalimentación valorativa. Ojo, ningún exceso es bueno, ni ser demasiado valorativo, ni ser demasiado reflexivo. Tenemos que buscar un punto medio, ¿de acuerdo? El ser valorativo implica reconocer esos esfuerzos, el felicitar sus progresos, más que por el resultado, repito, por los procesos. Y esto es importante, ¿no? Porque forma parte justamente de la manera como nosotros como docentes podemos llegar a nuestros estudiantes a partir de una adecuada retroalimentación. También, a veces, implícitamente, nosotros transmitimos nuestras creencias a los estudiantes frente a la temática. Por ejemplo, ¿no? Para aprender matemáticas sí o sí tienes que memorizarte estas fórmulas. Entonces puede eso generar una idea equivocada, ¿no? Y de alguna manera provoca o genera en la mente del estudiante, no, esa matemática yo no puedo, para mí es sumamente difícil, no, para mí es poco accesible, esto incluso hasta irrelevante, no, yo la matemática no, para mí no es, esas cosas para qué me van a servir. Finalmente opto por otra área o simplemente opto por mostrar una predisposición negativa frente a la matemática. También el lenguaje puede ayudar a fomentar mentalidades de crecimiento, ¿no? La idea es que las habilidades matemáticas se puedan desarrollar versus las mentalidades fijas, ¿no? La creencia de que las habilidades son innatas y ya no cambian. Entonces, Pedrito, el de la clase, es matemático, así nació, su papá es matemático, su abuelo también, su padre es ingeniero, su abuelo también lo fue, entonces él tiene que ser. No, eso no es así. Todos estamos en capacidad de aprender matemática
bajo una estructura, un orden, respetando digamos, y siendo conscientes del desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, de los progresos de aprendizaje que están muy mapeados por nuestra propuesta curricular. En ese sentido, todos tenemos que tomar en cuenta que todos están en capacidad de aprender matemática. Y por último, sabemos que el lenguaje puede afectar, o sea, la forma como yo me expreso puede afectar en la autoeficacia y en el autoconcepto que tienen nuestros estudiantes y además en su motivación. Entonces, esto es importante tener mucho cuidado sobre las cosas que decimos, cómo lo decimos, frente a los aprendizajes que van alcanzando. ¿Cómo no te vas a poder resolver esta tarea? Ya, si no resuelves esta, olvídate, ya no has aprendido nada. Tener mucho cuidado, a veces en el lenguaje coloquial hacemos uso y abuso de estos términos que pueden indirectamente o directamente afectar sobre nuestros aprendizajes, sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes. Lo ultimito nada más que me estaba olvidando tiene que ver con el lenguaje claro y sencillo que deben utilizar los docentes para explicar o para desarrollar enseñanza en nuestros estudiantes. O sea, sabemos que el aprendizaje es una construcción, pero sabemos también que el docente es mediador. El término enseñanza, tomado del buen sentido de la palabra, genera de que cuando nosotros tenemos que expresar ideas matemáticas, cuando nosotros tenemos que expresar un nuevo aprendizaje en matemática, es importante que seamos claros, sencillos, directos, respetando la construcción adecuada de las nociones matemáticas. Estos serían los aspectos, mi querida Helen, que podríamos considerar. Gracias, Percy. Es fundamental que puedan los docentes cuidar incluso el lenguaje, como nos decías, a veces una palabra, una expresión, hasta la entonación en la que se puede hablar un estudiante puede ejercer cierta presión y al final repercute, obviamente, que tenga ansiedad hacia la matemática, y esto también repercute en el desempeño que tiene el estudiante, no es solamente que le genere cierta ansiedad o presión hacia el desarrollo de los ejercicios matemáticos o de los problemas que se plantean en el aula. Gracias por todas estas recomendaciones que nos has dado. En este bloque hemos podido ver varias estrategias para que los docentes puedan incorporar en las sesiones pedagógicas, desde cómo abordar el tema del error, cómo trabajar en la capacidad de argumentación para reduciendo justamente la ansiedad hacia la matemática. Y antes de ir a ver nuestro dato UMC del día, vamos a recordarles una vez más que puedan dejarnos en los comentarios sus preguntas. Sabemos que ya varios están dejando sus preguntas. En el siguiente bloque vamos a responder sus preguntas. Así que no se olviden de dejarnos todas sus preguntas y consultas sobre este tema en los comentarios de la transmisión. Vamos a ir a ver nuestro dato UMC del día y volvemos. Según la ENLA 2023, 1 de cada 4 estudiantes de segundo grado de secundaria siente ansiedad al enfrentar problemas matemáticos, un hallazgo que también se ha observado en evaluaciones anteriores. ¿Cómo apoyarlos? Los docentes juegan un rol clave al fomentar la confianza y el interés en la matemática, creando un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para aprender. Descubre más sobre estos hallazgos en umc.minedu.gov.pe/Zoom-educativo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.
Estamos de regreso en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar y hemos estado hablando sobre la ansiedad de la matemática. Percy Merino, especialista de la UMC, nos ha acompañado durante todo el webinar para poder abordar los hallazgos en torno a esta problemática, pero además recomendaciones y estrategias que se pueden incorporar en el aula, que pueden considerar los docentes. En este bloque vamos a responder algunas preguntas del público, pero antes queremos saludar a todos los que están conectados con nosotros desde Lambayeque, Ayacucho, desde Huánuco, en Ancash, Huancavelica también se conectan con nosotros desde Junín, Piura, en Lima, San Martín, en Arequipa, Cusco, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Puno, Apurímac y Madre de Dios. Gracias por conectarse con nosotros en esta transmisión y como cada jueves los invitamos a que puedan seguir compartiendo también estas transmisiones, estos webinars, para poder así también compartir las reflexiones que tenemos en torno a los hallazgos de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Percy, tenemos una primera pregunta del público, nos dice, ¿qué acciones puedo realizar como docente para que los estudiantes minimicen o atenúen su ansiedad frente a una prueba de matemáticas? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, bueno, normalmente cuando estamos en el aula, muchas veces de manera tal vez coloquial, ¿no? Comentamos, por ejemplo, cosas que podrían condicionar al estudiante frente a un reto, un desafío en una prueba. Por ejemplo, vamos a trabajar un ejercicio o un problema o de un tema determinado, de una noción matemática determinada, y mencionamos, ¿no? Este problema va a venir en la prueba, o este problema o este tipo de ejercicios van a venir en los ejercicios. Ya sería el colmo que no lo puedan hacer, o tareas de este tipo son sumamente difíciles, por si acaso presten mucha atención. Entonces, actitudes más o menos de ese tipo en el trabajo de aula no ayudan a, que el estudiante entre con un, digamos, un nivel de tranquilidad, de sosiego frente a una prueba, de concentración, sino que más bien al contrario, lo desestabiliza. Lo que creo que deberíamos hacer en el desarrollo de los aprendizajes en el aula es buscar siempre espacios en los cuales el docente no solamente declare, sino evidencie con acciones cómo la matemática se va aprendiendo al margen de los resultados, atendiendo a los procesos, como lo hemos dicho hace un momento. Es importante que el estudiante se dé cuenta que los errores forman parte de su aprendizaje y que en este proceso de querer aprender se van a equivocar 1, 2, 3, 4 veces y que no necesariamente la prueba va a determinar exactamente cómo está el estudiante. Una prueba en realidad es una fotografía de un momento. Entonces, bajo esa circunstancia, creo que las acciones más bien deben ser en el desarrollo de una clase, antes de una prueba, de darle confianza al estudiante, de darle seguridad frente a las tareas, de sistematizar de repente esas dificultades que ha tenido, haciéndole evidente al estudiante o a los estudiantes cuáles han sido las, digamos, situaciones que lo han llevado a cometer errores a partir de las creencias o a partir de las formas como ha trabajado, para que cuando se enfrente a la tarea, el estudiante sepa qué hacer o sepa cómo reaccionar ante un escenario similar o posiblemente diferente, pero que concatene eso, todo eso que ha podido aprender en el proceso de aprendizaje, para la redundancia, o en el proceso de construir aprendizaje, para poder resolverlo de manera óptima y atendiendo obviamente a todos los consejos y sugerencias que se han ido dando en esta construcción, tanto de sus compañeros como del propio maestro. Gracias, Percy. Tenemos otra pregunta más de Luz Ramos, quien nos dice, ¿cómo hacer que les interese aprender matemática a los estudiantes? Hola, Luz. No sé exactamente de dónde escribes, pero para, digamos, generar el interés por las matemáticas desde muy pequeño, por decirlo, no sé exactamente en qué nivel estás, si estás en primaria o en secundaria, o tal vez en inicial, ¿no? Creo que es importante valorar las bondades de las matemáticas desde lo que lo rodea, ¿no? Desde lo que está a nuestro alrededor.
el hecho de que los niños, por ejemplo en la primaria, se enfrenten a situaciones en las que ellos tienen que explorar, jugar desde el juego, empezando desde el juego, explorar características de los cuerpos, realizar estimaciones cuando ya son un poquito más grandes. Y en este proceso de experimentar y explorar, que es parte del aprendizaje de la matemática, cómo se va a ir introduciendo digamos, un aprendizaje en la matemática, es importante también que los chicos comiencen ya un poquito a formalizar ese conocimiento a partir de regularidades, de patrones, en los juegos, en la vida cotidiana, frente a no sé, ante la visita vamos a suponer, ah, vamos a poner, a ver, por ejemplo, ante la dosis de una medicina, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos generar frecuencias y hay patrones? Ante el ir a comprar a la tienda, ante el ir a buscar el descuento que nos conviene frente a una compra, situaciones de ese tipo que de alguna manera les permita al niño o al joven o al adolescente encontrar la utilidad de la matemática en la vida diaria. Creo que ese es el mejor sentido, la mejor herramienta que nos permitiría tener una aproximación más cercana a iniciar a la matemática. Ahora, sabemos que la matemática de por sí es una ciencia abstracta, pero el punto de partida no debe ser lo abstracto. Debe ser esto, la exploración, el manejo de material concreto, todo como un juego, que afloren sus propias ideas. Sabemos que muchos investigadores dicen el escuchar más que el decirle al estudiante qué piensa, cómo piensa, por qué piensa de esa manera el estudiante, y eso poco a poco vamos a ir encauzándolo a partir de nuestra intervención como docentes. Gracias, Percy, por estar con nosotros hoy en esta transmisión. Nos quedó un poco corto el tiempo para responder más preguntas, pero no se olviden que igual vamos a responderlas en los comentarios. No sé si quieres dar alguna recomendación final antes de despedirnos. Sí, más que una recomendación, de repente sí, ¿no? Pero es importante que este espacio sea un espacio en el cual, si bien es cierto, no se ha trabajado una noción matemática o una competencia matemática de por sí, creo que es importante que los maestros y los docentes sepamos o recordemos que el desarrollo de una competencia matemática no depende solamente de los conocimientos o de las capacidades que se movilizan, mucho está lo actitudinal. Y si no desarrollamos esa empatía frente a lo actitudinal, frente a todo lo que puede movilizar la ansiedad de negativo en el rendimiento de los estudiantes, vamos a encontrarnos siempre contra un muro, contra una pared, que no nos va a permitir que nuestros estudiantes sigan progresando. Por eso es importante este espacio, Helen, y gracias por la invitación. Y un detalle más que también quiero compartirles a ustedes. Hemos visto en este espacio cómo la ansiedad puede afectar en el rendimiento de los estudiantes, pero también existen investigaciones que nos permiten también encontrar la posibilidad de cómo la ansiedad puede afectar a nuestros docentes al enseñar matemática. Eso sería importante que en algún momento, bajo algunas circunstancias, tal vez lo podamos conversar, explorar y escucharlos también a ustedes frente a este tema. La ansiedad de la matemática, ya no desde la perspectiva del estudiante, sino desde la perspectiva del docente. Agradezco mucho el tiempo y el espacio que me están dando a mí en representación de todo el equipo de matemática y de todo el equipo de la UMC por esta posibilidad de poder compartir con ustedes algo de lo que nosotros investigamos, conocemos y tenemos evidencias empíricas sobre el desarrollo del rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Agradezco mucho por ese espacio. Gracias, Helen. Gracias, Percy. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Una vez más agradecerles y recordarles que pueden encontrar la presentación en los comentarios una vez que termine el webinar. Además que pueden compartir esta transmisión y que se conecten con nosotros el próximo jueves a la misma hora. Gracias por estar hoy. Hasta la próxima.